Hola, ¿qué tal? Y bienvenido. Hoy hablaremos sobre el sistema de combustible en los motores Cummins, en este caso el motor ISM. Empecemos. Hablemos sobre la nomenclatura del motor ISM. IS va a significar sistema interactivo. La M va a significar lo que es el modelo del motor. Y 400 va a ser la potencia o los HPs del motor. Aquí tenemos un cuadro con las siguientes especificaciones. Estos motores tienen una potencia de 280 hasta 430 caballos de fuerza, HP. El torque va a depender de la cantidad de HPs que hayamos elegido para el trabajo. Este motor tiene 6 cilindros, una cilindrada de 11 litros, una cavidad de aceite de 10 galones y el peso de 938, casi una tonelada. El sistema de combustible es de tipo CELEX, control electrónico. Su trabajo se va a basar en lo que es la bomba principal de combustible y los inyectores. Estos motores tienen la característica de tener amplia potencia y rendimiento de ahorro de combustible y están presentes en los modelos WorldStar 7600. Veamos lo que es el circuito del sistema de combustible. El amarillo va a ser el combustible que va a venir directo del tanque y va a llegar a un filtro que no es más que un separador de agua, que se va a encargar de atrapar impurezas y separar el agua del combustible. Recordemos también que el agua es muy peligroso para el sistema de combustible, así que siempre hay que chequear este filtro y drenar el agua constantemente. Ya filtrado, va a pasar a lo que es la entrada de la bomba, que va a ser movida por el eje compresor. Su bomba de combustible es de tipo engranaje. Va a recibir movimiento desde la distribución, comúnmente a través del eje compresor, con un regulador de presión ajustado aproximadamente a unos 150 psi. Aquí vemos la bomba de combustible, que va a estar junto al compresor de aire y van a girar a la misma velocidad. La bomba de combustible va a trabajar junto a lo que es el compresor mediante un eje que va a mover los engranajes de la bomba. Aquí vemos en la imagen de color amarillo lo que es el combustible, que va a pasar por los engranajes y va a generar un caudal de combustible. El combustible ya presurizado va a seguir su camino y va a llegar a un regulador de presión, que lo va a ajustar a 150 psi. Una vez regulado, el combustible va a seguir su camino por los pasajes internos de la bomba y va a pasar por un filtro conocido como filtro sedazo, que tiene la finalidad de atrapar las pequeñas partículas metálicas que son producto del funcionamiento de la bomba y de los engranajes, que rozan entre ellos y van a generar partículas que van a ser atrapadas por este filtro. El combustible va a seguir su camino y se va a encontrar con una válvula shutoff o de corte de combustible, que básicamente va a ser como un caño que va a abrir o cerrar el paso de combustible. Esta válvula abre completamente o cierra completamente, no tiene una posición intermedia. Y es controlada por la SM, que lo va a activar cuando nosotros pongamos la llave en posición de encendido. Esta válvula se va a abrir y cuando apagamos el motor, esta válvula se va a cerrar. Normalmente esta válvula recibe 12 voltios directamente de la SM. A esta válvula comúnmente también la conocen como solenoide de corte de combustible. Ya presurizado el combustible va a viajar a través de una tubería que va a pasar por detrás de la SM. Esto con la finalidad de enfriar la computadora, ya que todo dispositivo electrónico produce calor por su mismo funcionamiento interno y necesita refrigerarse para poder funcionar bien. Por esto se usa el combustible como un medio de refrigeración que va a pasar por una placa disipadora que está justamente atrás de la SM, completamente aislada, claro. Siguiendo con el circuito, el combustible va a salir por las cañerías y va a entrar por los pasajes a la culata y se va a distribuir en un pasaje interno, que comúnmente los mecánicos lo llaman rifle de combustible, que va a estar a lo largo de la culata. Este rifle de combustible va a suministrar combustible a cada uno de los inyectores, a los 6 inyectores. Hablando de los inyectores, estos inyectores que utiliza el ISM son inyectores hidromecánicos, actuados por presión del árbol de levas, pero controlados electrónicamente por la ESM.
El árbol de levas se encarga de la fuerza de compresión hacia el resorte. Como vemos, ese resorte ahí es comprimido por el árbol de levas. Y en el otro lado tenemos un solenoide con su conector que se va a encargar del control del combustible. Su presión en estos inyectores va a alcanzar los 5000 psi. Nada mal. Bueno, veamos algunas pruebas de presión que se le puede hacer a este sistema. En este puerto que vemos en la imagen, que se encuentra después de la bomba, podremos medir la presión de combustible con un manómetro adecuado a la cantidad de presión que vamos a medir. Podremos guiarnos de este pequeño cuadro que tenemos aquí. Durante el arranque, cuando el arrancador está haciendo girar la volante, pero aún no ha encendido, deberemos tener una presión mínima de 25 psi, que va a asegurar una buena presión de combustible para lograr arrancar el motor. Si tenemos menos, no va a arrancar. Ya a 1200 RPM, cuando el motor ya arrancó, deberíamos registrar unos 120 psi de presión mínima. Ya en máximas RPM y con el pedal de acelerador totalmente oprimido, vamos a tener una presión de 150 psi a 180 psi. Con estos valores verificamos que el sistema está trabajando correctamente y descartando fugas de combustible o problemas en la bomba de combustible. Bueno, aquí podremos realizar otra prueba, que es la de restricción del filtro. En la imagen vemos un puerto de medición que va a estar ubicado justo antes de la bomba de combustible y después del filtro separador de agua. Esta presión se va a medir en pulgadas de mercurio, y por lo cual debes tener un manómetro adecuado para esta medición. Un filtro de combustible limpio o que acabamos de cambiarlo debe registrar 6 pulgadas de mercurio. Un valor menor de 3 o 4 son correctos. Ya si el filtro está sucio o que ya se usó durante bastantes kilómetros, la succión máxima que debe encontrar son las de 10 pulgadas de mercurio como máximo. Bueno, eso sería todo, amigos. La segunda parte del video va a ser sobre los motores ISX. Hasta la próxima.